Diga pioneros. Cuando tú haces algo que nadie se había hecho antes, ese es el espíritu de pionero. Pioneros son los iniciadores. Personas que abren nuevos caminos. Hombres y mujeres. Las mujeres, necesito que las mujeres me digan algo hoy. No se me queden calladas las mujeres aquí. Hombres y mujeres que Dios unge con su espíritu para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes. El estancamiento no es de Dios. Nuestro Dios va de gloria en gloria. Pionero es una persona que marca el inicio. Es un innovador, una innovadora, fundador. Pionero habla del origen que algo comienza y otros se añaden y crea un camino nuevo. Nuestro Dios es un Dios de temporadas. Escúcheme bien, ¿ok? Nuestro Dios es un Dios de temporadas. Nuestro Dios no es un Dios del mismo y el mismo por los siglos, el mismo por los siglos, amén. No, nuestro Dios vive por los siglos de los siglos, pero vive. Nuestro Dios, no es un Dios que repite, no es un Dios de repeticiones. Él es un Dios vivo. Y entonces los tratos de Dios contigo y conmigo vienen temporadas y llegarán una temporada que se cierra. Eso significa que comienza una nueva. Dios no cierra una temporada para ponerte ahí de adorno en stand-by. No. Dios cierra una temporada porque hay una nueva que necesita ocupar el lugar. Cada temporada de Dios en nuestras vidas va a requerir, es un requerimiento, que estemos dispuestos a hacer cosas nuevas. La unción del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia. La iglesia de Jesús no es el pueblo de Jesús. La iglesia de Jesús son los hijos de Jesús. Una cosa es ser el pueblo, es muy bueno ser pueblo, pero otra cosa superior es ser hijo del Dios viviente. Tú estás sentado en la mesa del rey. Tú no estás del lado de allá de la entrada de la habitación del rey. Tú perteneces dentro de la habitación del rey. Tú fuiste redimido por la sangre del Cordero. Tú eres hijo del Dios viviente. En ti, dentro de ti, está el Espíritu del Dios vivo. No todo el mundo tiene eso. No todo el mundo tiene eso. Hay que nacer de nuevo. El Espíritu de Dios que está dentro de ti trae la unción, trae atrevimiento, trae visión para hacer cosas que otros no han hecho anteriormente. El Espíritu de Dios que está dentro de ti es un espíritu que nos impulsa a no conformarnos, a no mantenernos igual, a no estar estancados, a no estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nos impulsa a soñar, a actuar, nos da denuedo, nos da atrevimiento. El viernes yo usé el ejemplo de Pedro. Pedro, impresionante Pedro. En una ocasión, Pedro está en una barca con los discípulos. Hay una gran tormenta. La Biblia dice en Mateo 14, usted lo puede buscar en su casa. En el capítulo 14 de Mateo está esta historia. Van en la barca, hay una gran tormenta. Dice que los vientos soplaban fuertemente. Los discípulos tenían miedo, tenían temor, pensaban que iban a naufragar y que se iban a ahogar. Y por arriba de las olas violentas viene caminando Jesús. Bueno, pero eso a nadie se le atrevió a hacer antes. A nadie se le ocurrió hacer eso. Jesús dijo, déjalo que ellos vayan y yo voy caminando por arriba de las aguas. Eso te habla de la naturaleza del Dios que tú adoras. El Dios que tú adoras hace lo que quiere, cuando quiere y no le pide permiso a nadie. Y el Dios que tú adoras hace cosas nuevas constantemente. A nadie se le había ocurrido caminar por arriba de las aguas. Solamente a Jesús, porque Jesús sí puede caminar por arriba de las aguas. Pero lo que me impresiona es que Pedro, cuando lo vio, primero le dijeron que era un fantasma. Le dijeron 20 cosas. Porque tú sabes, cuando tú haces algo que alguien no hizo anteriormente, vienen las voces para desanimarte, para resistirte y para dar la opinión que nadie le preguntó.
Reprendo el diablo, alabado sea Dios. Cada vez que tú te levantas en fe, cada vez que tú te levantas a conquistar, cada vez que tú te levantas a hacer algo, tú tienes que tener mucho cuidado a quién tú se lo dices. No le estés contando todas las cosas que Dios te dice que haga a todo el mundo, porque siempre vienen las voces. Los discípulos diciendo que era un fantasma caminando por arriba del agua. Y él le dice: Dios mío, soy yo. Déjese tanta bobería, soy yo. Pero Pedro inmediatamente le dijo: oh, espérate, Señor, si eres tú, da la palabra que yo pueda caminar también por el agua. Por eso Dios escogió a Pedro a ser el primer predicador en el primer culto de su iglesia en la eternidad. Cuando viene el Espíritu Santo y unge a todos los que estaban ahí, ¿quién fue el primero que predicó? Pedro. Porque Pedro era atrevido. Porque Pedro se atrevía a hacer cosas que jamás él había hecho antes. Y se atrevía a creerle a Dios cosas por cosas nuevas. El Señor, cuando Pedro le ora, esta fue la oración de Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le contestó: ven. El Señor no le contestó: mi Biblia dice esto. Mi profeta dijo esto. El Señor no le contestó más nada, le contestó una sola palabra. Escúchame bien. Cuando el Señor te dé una sola palabra, eso es todo lo que tú necesitas. El Señor le dijo: ven, no le dijo más nada. Y Pedro le dijo: ven. Ah, no, pues sacó la pierna y se metió y caminó sobre el agua. Pedro, Jesús haciendo cosas que nadie jamás había hecho antes. La Biblia está llena de historias así. En la Biblia vemos como un joven que se llamaba David, el más chiquitito, el que nadie creía en él, el que nadie pensaba en él, el más chiquitito, el número 8, como Dios lo escogió para ser el segundo rey de Israel. Y entonces envió a Samuel. Samuel lo ungió y lo puso en stand-by hasta que llegó el gigante Goliat. El gigante Goliat fue permitido a retar a Israel porque David necesitaba destruirlo para que todo Israel supiera que el poderoso de Israel estaba con David. Ahora, pero ¿cómo fue que lo destruyó? Yo no sé usted, pero si a mí Dios me dice que yo tengo que ir a pelear contra un gigante, Goliat, que había paralizado al ejército entero de Israel, yo voy a la tienda de la pistola y compro el cañón más grande, el cuchillo más grande, la bomba más grande, con una piedra. Con una sola piedra. Cuando Dios te manda a hacer cosas que jamás, nunca, nadie ni lo había pensado, ni lo habían hecho, ¿a quién se le ocurre eso? Solo a tu Dios y a mi Dios. Dios te va a llevar a ti a hacer cosas que tú no viste a tu papá hacer, que tú no viste a nadie en tu casa hacer, que tú no has visto a nadie hacer, que nadie te la enseñó. Tú tienes que abrir tu corazón, porque el Dios que te llamó y el Dios que te ama es el Dios que pone en su iglesia un manto de ser pionera. La iglesia es cabeza, la iglesia no es cola. La cabeza es la que inicia, la cola es la que sigue. En una oportunidad llamó a Noé. ¿Tú sabes lo que es decirle a Noé que nunca había puesto un cuadro en su casa? Que tiene que construir él con sus hijos un barco inmenso. Vaya allá a cortar madera, vaya allá a buscar ese martillo, vaya allá a pegar esto como lo vaya a pegar. Yo quiero que usted me haga un barco. Y ¿tú te crees que Noé sabía hacerlo? No, son cosas que Dios pide que tú nunca has hecho antes. Y se lo pidió cuando nunca había llovido. Nunca había llovido. Cuando le dice va a llover, Noé le dice: ¿qué es eso? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. La Biblia dice: y sabemos que los que aman a Dios, escúcheme bien, porque esto lo voy a predicar responsablemente. No me gustan las prédicas fanáticamente, no me gusta eso. Dice: sabemos los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, esto es para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan bien. Esto es a los que conforme
a su propósito son llamados. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios es obediencia. Amar a Dios es obediencia. Amar a Dios no es un sentimiento bonito verbal. Amar a Dios es acción en acuerdo a su palabra. Es acción en acuerdo a su voz, a lo que Dios te pide, a la voluntad de Dios para ti. Cuando tú actúas de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas, tú estás amando a Dios. Amar a Dios es estar bajo su autoridad. Le pertenecemos a Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando el hombre se pone a inventar, a decir esto es bueno y esto no es bueno, ese está tomando el papel de Dios. En ninguna iglesia pueden acomodar la Biblia. En la iglesia de Cristo se honra la autoridad de Cristo al 100%. Entonces, amar a Dios es obediencia. Amar a Dios es desear exaltar al Hijo de Dios. Que tu motivación en tu vida siempre sea la correcta. Sea exaltar a Jesús, aquel que murió por ti, aquel que derramó su sangre, aquel que te da gracia y amor incondicional, aquel que venció la muerte. Amar a Dios es exaltar a Jesús. Nunca te avergüences de tu testimonio. Tú no tienes por qué tener vergüenza de su testimonio. Usted era un borracho. Yo era un borracho. Yo me la pasaba borracho, hasta que Jesucristo me hizo libre y ya no soy borracho. Que eso está con orgullo. Con orgullo no. Que nadie sepa, pastor, que nadie sepa mi pasado. No, tu pasado es el testimonio de lo grande y lo bueno que ha sido Dios contigo. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es exaltar a Jesús. Amar a Dios es amar lo que Dios ama. Y amar a Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden. No existe fracaso en nadie que ama a Dios. Pero pastor, usted me predicó que fuera pionero. Me metí a pionero y me restrayé. No te restrayaste. Estás en un proceso de conquista. Porque tú amas al Señor. Y eso que tú hiciste es el comienzo de lo que viene. Y eso que tú hiciste es lo que Dios va a usar para meterte en un proceso, para darte la sabiduría, la resistencia, la madurez y la visión para que hagas las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo. Nunca tengas miedo de hacer las cosas en el nombre de Jesús. Nosotros no nos guiamos como el mundo se guía, como el mundo mide. Todas las cosas Dios las torna para bien. Somos pioneros. La iglesia de Cristo es una iglesia pionera porque estamos bajo la gracia. Somos cristianos y somos pioneros porque estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Bajo la ley no hay un espíritu de pionero. Bajo la gracia sí hay un espíritu que Dios deposita en su iglesia de pionero, de hacer cosas que nadie jamás había hecho antes. En segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira cómo es el espíritu que está dentro de ti, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo es el espíritu que Dios puso dentro de ti? De poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía, no de timidez. Ya tú no eres el mismo. Tú has nacido de nuevo. Antes a ti te daba miedo hasta ir al baño. Ahora vas al baño y entras 20,000 veces al día. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de ti, algo nuevo ha comenzado. Mira, no le cierres la puerta a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No discutas con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja que Dios sea libre en tu vida. Tú vas a ver la gloria de Dios. La iglesia de Cristo es una iglesia pionera. Porque en la gracia siempre hay un nuevo comienzo.
En la gracia siempre hay nuevas oportunidades. Cuando vamos a la Biblia, a la parábola del hijo pródigo, hay un padre que ama, hay un padre que espera y hay un padre que recibe para levantar una vez más. Cuando usted tenga un hijo que comete un error o una hija que comete un error y esa hija vuelve a usted la va a perdonar y usted la va a levantar y usted le va a dar un nuevo comienzo otra vez. Alguien dígame amén ahí. No, espérate un momento. Porque nosotros los latinoamericanos somos muy rencorosos. Somos muy orgullosos. Pero hoy muere esa porquería en el nombre de Jesús. En la parábola del padre y del hijo pródigo, el hijo pródigo vino a pedir una nueva oportunidad. Él se había equivocado. Él había cometido un grave error. En el contexto de esa parábola, la reputación del padre había sido herida por el comportamiento del hijo. En una comunidad donde el hijo toma la herencia, el trabajo y el esfuerzo y los años de su papá y de su papá y de su generación, y la despilfarra y la bota. Eso era un bochorno. Pero el padre no le importó la opinión de la gente. El padre tenía amor. Cuando el hijo vino con la actitud correcta, inmediatamente lo levantó y le dio un nuevo comienzo. En el amor de Dios Padre siempre hay un nuevo comienzo. En la gracia que Cristo provee a través de la cruz, siempre hay un nuevo comienzo. En la unción del Espíritu de Dios, de aquel que vive dentro de ti, si tú naciste de nuevo, tú eres templo del Espíritu Santo. En esa persona que se llama Holy Spirit, Espíritu Santo, que vive dentro de ti. Piensa en eso. Si usted nació de nuevo, si usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador de corazón, de verdad, y dedica su vida para Él, usted es el templo del Espíritu Santo. El espíritu de poder, de amor y dominio propio está dentro de usted. Ahí siempre hay un nuevo comienzo. La iglesia tiene que ser una iglesia pionera. La iglesia tiene que ser cabeza y no cola. Ahora, yo te quiero aconsejar varios consejos, escúcheme bien, que esto comience en tu casa. Todo lo de Dios que no comienza en la casa comenzó mal. No se comienza afuera, se comienza adentro de la casa. Que esto comience en tu matrimonio. Que seas tú el primero en toda tu familia que te levantas temprano y le preparas el desayuno bien rico a tu esposa y se lo llevas a tu esposa a la cama cantando una canción romántica. Las mujeres no me dijeron mucho amén ahí, pues no le digo más. Si no me dice amén, no le digo más. Que seas tú el primero que te levantas por la mañana alabando, adorando al Rey de Gloria. Que el gato, que el perro, que tus hijos, que tu suegra sepan que tu casa es el templo del Dios viviente. Que seas tú el primero. Que seas tú el primero que le dices: en esta casa no entra cerveza, en esta casa no entra alcohol, en esta casa no entra música mundana. En esta casa Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. Y si Dios no está en el asunto, no lo quiero. Que esto comience en tu casa. Sé tú el primero en decir: aquí no hay divorcio. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted y yo nos vamos juntos para el cielo, pero aquí no hay divorcio. Que seas tú el primero que dice: voy a comenzar un negocio. Le voy a creer a Dios por un negocio. Mi papá toda la vida trabajó, mi mamá toda la vida trabajó, mi abuelo toda la vida trabajó. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús voy a comenzar una empresa. Que seas tú el primero que hables amor, misericordia a tus hijos y a tu esposa. Que seas tú el primero en tu casa que honres a Jesús con tus diezmos y tus ofrendas. Que seas tú el primero que estableces una cultura de perdón.
Ay, yo puedo predicar 1 hora porque yo conozco a mi pueblo. Son 22 años pastoreando ya. Ya tengo un PhD en los latinoamericanos. Pero que seas tú el primero. No, pastor, yo no me hablo con mi tía hace 12 años porque mi tía me faltó el respeto y no quiero hablar con mi tía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque en tu casa es así. Porque en tu casa tuviste a tu abuela y a la abuela de tu tía que se la pasaban peleando y entonces por todo no nos hablamos. ¿Qué es eso? Eso está feo. Eso está mal. Eso no es amar a Dios. Eso no es amar a Dios. Que seas tú el primero que dice, un momento, yo voy a dejar toda esa cultura fea, todo ese rencor y todo eso. Vamos a establecer una cultura de perdón porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios y eso es lo que Dios quiere para mí. Que seas tú el primero en tu casa que provoca una atmósfera de paz, de unidad, de misericordia y de nuevos comienzos. Mira, déjame decirte algo, te predico esto. Yo creo en esto 100%, pero si no es responsablemente, no. Si no lo comienzas en tu casa, no lo comenzaste. Si tú quieres ser pionero de verdad y hacer cosas grandes para el Señor, comienza con los tuyos. Que seas tú el primero que le dices a tu esposa o a tu esposo, nosotros vamos a servir a Dios unidos, vamos a honrar a Dios, vamos a orar por aquellos de la familia que no lo conocen. No vamos a seguir con las costumbres que ofenden a Dios. Vamos a establecer nuevas costumbres para honrar a nuestro Señor Jesús. Sé pionero en tu familia. Sé pionero trayendo las cosas de Dios a tu casa. Que todo el mundo sepa que tú estás haciendo cosas diferentes, pero son cosas que el Señor te las enseñó y que el Señor te las pide. Mira, déjame enseñarte algo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia, que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. A mí me impacta mucho esta escritura, porque el Hijo de Dios Todopoderoso tuvo que perseverar. Si Él tuvo que perseverar, ¿cuánto más tú y yo tenemos que perseverar? Nunca abandones lo que tú comienzas. Todo en el Señor es cuesta arriba. Nada en el Señor es, hay un paseíto bien nice. No, es cuesta arriba, hay que sudarla. Siempre va a haber resistencia. Cuando tú decides hacer algo nuevo para tu familia, cuando tú decides hacer algo nuevo para tu empresa, para el ministerio, para tu vida, para honrar a Dios, siempre va a haber resistencia. Siempre va a haber gente opinando, siempre va a haber diablos demorando, siempre va a haber de todo. Pero si Cristo tuvo que perseverar, ¿cuánto más tú y yo tenemos que perseverar? Todo en Dios es un proceso de lucha y de conquista. Por eso yo soy de los pastores que abiertamente predico en contra del socialismo y del comunismo del diablo. No me aplaudieron mucho ahí, no me aplaudieron mucho. Pero en contra agresivamente. Porque todo lo que viene de la nada, gratis a ti de la nada, tú sabes, la mágica de la nada, eso es mentira, es engaño, eso es un espíritu demoníaco. En Dios hay que perseverar, en Dios hay que creer, en Dios hay que trabajar, en Dios hay que luchar. Samuel ungió a David con la unción del Espíritu Santo para ser rey, pero tuvo que enfrentar a Goliat. Tuvo que cortarle la cabeza a Goliat. Después tuvo que enfrentar a Saúl, su suegro, que no lo quería. Después tuvo que enfrentar a los filisteos. Todo lo que Dios pide de ti y donde Dios te quiere llevar es un proceso que hay que perseverar. Aquello que tú comenzaste, tú no vas a abandonar eso. En las relaciones que Dios ha puesto en tu vida, tú no lo vas a abandonar tampoco. Hoy en día es muy fácil abandonar gente. Pues no me quiere, pues lo voto y me busco uno nuevo. Pero espérate un momento. El nuevo te lo va a traer el diablo, quiero que sepa. El diablo trae muchos novios nuevos a veces. El diablo trae muchas novias nuevas.
Tenemos que perseverar. La Biblia nos habla de una mujer que se llamaba Ana. Ana clamaba a Dios, perseveraba, pidiéndole a Dios por un hijo. Ana le decía, yo te lo dedico desde aquí. Te lo dedico, es para ti, dame un hijo. Nunca paró de pedirlo. Pasaron los años. Se reían de ella. Se burlaban de ella. Hasta el sacerdote se reía de ella, la criticaba, pero su perseverancia dio a luz a Samuel, el gran profeta Samuel, uno de los jueces de Israel. Los jueces, antes de los reyes, los jueces eran la cabeza como el presidente, después los reyes. Samuel fue uno de los jueces de Israel. Después era un gran profeta muy respetado que ungía. Él ungió a Saúl, él ungió a Samuel, ungía a reyes. Y era respaldado por Dios. Samuel existió porque Ana perseveró. Si Ana no persevera, nunca había habido un Samuel. Tenemos que perseverar. No abandones lo que Dios te pone a hacer. Pero pastores, que no hay instrucciones, no hay mentores, no lo he visto a nadie lo ha hecho, pero que Dios es así. Dios es así. Yo te he dado ejemplo de lo que le pasó a David, lo que le pasó a Noé, lo que le pasó. Yo te he dado ejemplo. Mira a Ana como perseveró. Aunque Dios es así. Dios es así. Tenemos que perseverar. Persevera en las relaciones donde Dios te puso. La manera más efectiva de Satanás para sacarte del propósito de Dios y el llamado de Dios y el destino de Dios es desconectarte de las personas que Dios asignó a tu vida para llevarte a ese lugar. Y por eso la perseverancia es esencial. Tú te imaginas a Jesús cuando vienen y le dicen, tenemos un ladrón en el equipo. Se llama Judas. Judas está robando todas las ofrendas de estas mujeres que trabajan y te dan a ti todo este dinero para el ministerio. Este lo está robando. ¿Tú te imaginas si el Señor lo hubiese votado? Si el Señor lo hubiese votado, ¿quién lo hubiese traicionado? Si no lo traicionan, ¿dónde está el valor de la Biblia? ¿Dónde está el valor de la palabra profética? ¿Dónde está cuando él dijo en la cruz, todo se ha cumplido? Estaba hablando de eso. Todo lo que se dijo de mí, cada detalle de lo que se dijo de mí, incluyendo el ladrón y incluyendo el traidor, se cumplió. Persevera. Aunque venga la traición, persevera. Aunque hablen mal de ti, persevera. Aunque no es lo que tú esperabas, persevera. Si queremos ser pioneros, tenemos que saber el poder de perseverar. Tito capítulo 2 versículo 11. Ya voy terminando con esto. Tito capítulo 2 versículo 11. Siempre que leo el libro de Tito, me acuerdo del gato de mi mamá. Tito capítulo 2 versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Escuche bien esta palabra, porque esto es muy poderoso, esta palabra. Mira, todo el mundo leyendo la Biblia. En verdad dice la Biblia, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Salvation. Salvación no está en la ley ni en la religión. Salvación está en la gracia que Dios manifiesta a todo el mundo en la persona de Jesucristo, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. No, esto está bien bueno. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña la gracia?
a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Yo doy un aplauso a esta Biblia. Mira, la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y a rechazar las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. La palabra devoción significa que tú estás ahí y que no hay diablo que te pueda mover de ahí. Que tú estás decidido. Yo estoy decidido y de aquí no me mueve nadie. Tengo una palabra para ti. Vienen nuevos comienzos para tu vida. Vienen nuevos comienzos para toda tu casa. Hay un río fresco, lindo del Espíritu de Dios que comienza a manifestarse en ti y en todos los tuyos. Tú tienes que coger esta palabra y hacerla tuya, porque yo quiero decirte que si tú no eres el pionero, uno de tus hijos o de tus nietos va a ser un pionero que te va a necesitar a ti también. Vienen nuevas fronteras, nuevos territorios, y hay una generación que Dios levanta de esta casa. Es una generación pionera de todas las edades, con un espíritu de atrevimiento, con una sabiduría superior a los ancianos del Antiguo Testamento. Es algo que Dios está haciendo en su soberanía. Viene un manto de pioneros a tu casa, a tu vida, a tu empresa y a tu llamado. Alguien diga: lo recibo, pastor.